Hola, mi nombre es Joseph Farid Álvarez Cardona de grado octavo y hoy les vengo a presentar la tabla de los elementos de las propiedades periódicas de los elementos químicos. Esta tabla fue creada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869. Mendeleev organizó los elementos conocidos en su época según sus propiedades físicas y masa atómica, lo que le permitió predecir la existencia de algunos elementos que no se conocían en esa época. Su versión fue la base de la tabla periódica moderna que usamos hoy, aunque actualmente está organizada por número atómico en lugar de masa atómica. ¿Quieren saber cómo ha evolucionado con el pasar del tiempo? Se los voy a contar. Mendeleev la organizó según la masa atómica, pero a principios del siglo XX, Henry Moseley descubrió que lo correcto era ordenarla por número atómico, la cantidad de protones en el núcleo. Esto resolvió algunas inconsistencias y mejoró su organización. Entonces, ¿todo bien? Vamos bien. Les voy a hablar de la inclusión de los gases nobles y los lantáneos y actínidos. Los gases nobles como el helio y el neón, cuando se descubrieron, fueron incrementados o fueron unidos a esta tabla. Los lantáneos y actínidos, los dos renglones que a menudo aparecen separados abajo, se organizaron para que la tabla no fuera tan ancha. Y ahí abro un paréntesis. ¿Por qué los lantáneos y actínidos están en la parte de abajo de la tabla? Muchas personas pensarán que los quieren excluir de la tabla, que no sirven para nada, pero eso no es verdad. Si estos elementos se colocaran en su posición real entre los grupos 3 y 4 y periodos 6 y 7, la tabla sería demasiado ancha y difícil de leer o imprimir. Por eso se colocan en la parte de abajo y se indican con un asterisco que van en ese lugar. Bloque F. Los lantáneos elementos del 57 al 71 y los actínidos del 89 al 103 forman parte del bloque F porque se están llenando de subnivel F. Pero yo sé, ¿sí pertenecen a la tabla? Sí, aunque están abajo, forman parte del periodo 6 y 7 y químicamente están conectados con el grupo 3, donde está el escandio y donde está el itrio. No están excluidos, solo están reubicados por conveniencia visual. ¿Quién hizo la primera tabla periódica en el mundo? La primera tabla periódica del mundo fue creada por el químico ruso Dmitri en 1869, donde la pensó, aunque otros científicos como John Newlands y Lothar Meyer también intentaron clasificar los elementos antes o en el mismo tiempo. Fue Mendeleev quien organizó los elementos de una manera que revelaba patrones claros y, lo más impresionante, predijo la existencia y las propiedades de los elementos que aún no se descubrían, como el galio y el germanio. Por eso se le reconoce como el padre de la tabla periódica. Ahora les voy a hablar de cómo está distribuida esta tabla. Está distribuida por filas, o sea, periodos. Hay 7 filas horizontales llamadas periodos. Cada energía representa el nivel de energía principal que ocupan los electrones en los átomos. A medida que avanza un periodo, los elementos tienen más protones y más electrones. Eso quiere decir que el hidrógeno tiene menos protones que el francio. Ahora vamos a hablar de las columnas, grupos o familias. Hay 18 columnas verticales llamadas grupos. Los elementos en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares porque tienen el mismo número de electrones de valencia. Eso quiere decir que el helio, el neón y el kriptón tienen los mismos números de electrones de valencia, o sea, electrones en la última capa. Bloques.
Los elementos también se agrupan en bloques, según su nivel de energía, que se están llenando con electrones. Bloque C, grupo 1 y grupo 2 más helio, bloque P, grupos del 13 al 18, bloque D, metales de transición del 3 al 12 y bloque F, donde están los lantánidos y los actínidos. Tipos de elementos. Metales a la izquierda y en el centro, brillantes, conductores y maleables. No metales, los que están a la derecha, malos conductores y muchos son gases. Metaloides en la escalera entre metales y no metales, propiedades intermedias. Ahora les voy a hablar de por qué esta tabla es actualizada. ¿Por qué no nos quedamos con la de Mendeleev, el creador? Porque el creador todavía en esa época no tenía todos los elementos que hay en esta época. Solamente tenía algunos de los que vemos aquí. Por eso es que está actualizado con nuevos elementos. Para algunos jóvenes es muy importante eso, para sus exámenes, sus evaluaciones, etc. Para los niños no tanto, pero a medida que va a pasar el tiempo van a entender y van a saber por qué es importante. Aquí les traigo un ejemplo del hidrógeno con sus rasgos. Su masa atómica de 1.0079, su estado de oxidación de menos 1,1, su electronegatividad de 2,20, su símbolo H, su estructura atómica 1s1, su nombre hidrógeno, su número atómico de 1, su radio atómico de 79, su punto de ebullición de menos 252,87, su punto de fusión de menos 259,34, su densidad de 0.082 y su primera energía de ionización de 1313. Ahora les voy a hablar de por qué estos colores están así. Los metales están representados con morado, igual que los metales de transición que podemos ver acá. Los metales representativos, como el litio, el berilio, el aluminio, el indio, etc., son metales, como se los acabé de decir, representativos. Los lantánidos, que están acá en rojo, no nos olvidemos de este, y los actínidos, que están acá de color piel, con esta fila de acá abajo. Los semimetales, que son de el número atómico 5, que es el boro, al número atómico 84, que es el polonio, son semimetales. No metales, que son gases nobles, como lo podemos ver acá, del helio hasta el radón, etc. Y no metales, que son como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Bueno, ahora les quiero hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque muchos no lo crean, habla de este tema. Pero Joseph, ¿cómo encontraste un versículo? Lo encontré. Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, o sea, ¿qué hizo Dios? Dividió estos, pero no para excluirlos de una, no. Los dividió para que hubiera un orden, para que hubiera una estructura que hizo Mendeleev. Y también, hablando de la palabra de Dios, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Eso nos quiere decir que Dios es un Dios de orden. Establece límites y principios que no podemos romper. Eso quiere decir que el hidrógeno no se puede ir para el francio, porque esto tiene un límite y eso no se puede romper. Así como lo muestra la tabla periódica, ordenada perfectamente con patrones claros. Esta tabla, la verdad, no la conocía, para mi vida no tenía existencia, pero es un tema que me encantó y me encantó habérselos explicado. Y espero que ustedes lo hayan podido entender. Bye bye.